¿Cómo les ha ido con sus trabajos? Alejandro, La Ignacio. la verdad me gustó a mí personalmente mucho, estuvo muy bueno el trabajo. Pude aclarar más conceptos, se podría decir, de los que tenía, de lo que sabía, y me gustó. Digo que íbamos a defender, ¿no? Estoy emocionado por esa parte, ya quiero defenderlo. Sí, cometí un error, incluso en comentarios lo puse. No sé si me Ya, pasó, no sé qué pasó, si es dilexia o qué pasó, pero me equivoqué, puse el artículo 1186. Y no sé qué me pasó, en mi mente estaba 186, 186, pero era 168. O sea, no sé qué pasó ahí, me súper confundí, no sé, la verdad. ya. Pero, Al ajá, exponer ya corriges el tema del artículo, cuál es el que tienes que mencionar. sí, pero después estuvo muy, muy bueno el trabajo, me ha gustado, la verdad. Les ha aclarado dudas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Harto el tema jurídico entra, ¿no? Ya. Voluntarios van a ser los que van a exponer. Sí, doctora. Ya. ¿Quién va a empezar? ¿Puede empezar, doctora? Sí, un ratito, pero le llamaré lista antes que nada, ¿ya? Yo de segundo, por favor, Bueno, doctora. antes de empezar la clase, muy buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un día bueno. A veces tampoco es, como de quien dice, no, mal tiempo, buena cara, no, no queda otra. Ya verás, Cero Tarqui René Santiago. Santiago no asiste a clases, no sé qué es. Asiste a las otras materias, perdón. ¿Lo ven en clases? Al parecer creo que no, doctora. No, creo que solo exámenes dan, ¿no? Ya, Adrián Sola Delgadillo, Presente, doctora. Arce Montaño Daniel Alejandro, Presente, doctora. Arnes Soto Carlos Fernando, Presente, licenciada. Arce Fernández Leina Manuel, Cachi Choque Edme Lisbeth, Presente, licenciada. has enviado tu trabajo. Lisbeth. No, Liz, se me ha hecho pisar con el tiempo. Por mi trabajo estaba en Ya lo una que he reunión y visto, acabo están de llegar. como solamente 10 trabajos enviados. No, no me había dado cuenta de la hora. Creí que era hasta medianoche, licenciada, y acabo de llegar de mi trabajo. Era hasta las 7, ¿no? Les mandé mensaje igual. La idea era que tenían que enviar ya para defender, ¿no? Sí, mi trabajo está listo, Lice, pero como le dije, me hice pisar con la hora. Ya si no has enviado, lo puedes defender, ¿ya? Y vamos a ver. Ya, licenciada, está bien. Caero Javier, Katari Arias Robert Hasson, Chayapa Chinche Juan Carlos, Conde Suárez Sheila, Cosío Villarroel Ignacio, Presente, doctora. Herrera Pardo María Alejandra, Presente, doctora. Mamani Macías Edi Rodrigo, Marca Matías Lisbeth Lourdes, Mira Angulo Sergio Mauricio, Quinteros Torrico Rodrigo Mauricio, Ramírez Churqui Jason Ramiro, Santa Cruz Rivero Silver,
alguien que tal vez recién ha entrado a clases y para que le ponga asistencia. Doctora, buenas noches. Eddie, doctora. Apellido, Amani Macías. perdón. Amani Macías, Ah, ya. Eddie Rodrigo. Eddie Rodrigo, ¿no? Gracias, doctora. Entraste, Eddie. ¿Has hecho tu trabajo? ¿O mandaste? Sí, doctora, lo envié. Ya. ¿Alguien más que recién entró a clases? Ya, entonces comenzamos con la defensa de sus ensayos. ¿Quién va a empezar? Yo, doctora. ¿Ignacio? ¿O no? Adrián, la doctora. Adrián Sola, y adelante. Ese es el segundo. Sí, me ganó. Ya después viene entonces Ignacio, ¿ya? ¿Empiezo, doctora? Sí, Ya, adelante. bueno, doctora, ante los argumentos del expresidente Evo Morales sobre la selección, que él dijo que la selección indefinida es un derecho humano, ahí se pronunció lo que era la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en lo cual él estableció que la selección a la presidencia indefinida no es un derecho humano, que el cual el presidente Evo Morales apeló para postularse a su tercera postulación, en el cual fue el 19 de octubre, que en lo cual el presidente ante los dichos ante los anuncios o dichos de la Corte Interamericana, no le importó al expresidente, en lo cual siguió apelando para postularse, que en lo cual sí nos sigue dando a conocer que la selección no es un derecho humano, y en lo cual tampoco está reconocido como un derecho autónomo y no está protegido por la Convención Americana de los Derechos Humanos, ni, como ni por el Corpus Iris, ni el derecho internacional de los derechos humanos. En lo cual se dice que los jueces miembros del tribunal dan a conocer que la habilitación a la selección presidencial indefinida es contraria a todos los principios emanados dentro de un estado de democracia representativa, que en lo cual hay obligaciones establecidas, doctora, que en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, donde se pudo ver durante ese tiempo, donde se hizo un llamado o se hizo entrar en, en revisión esos argumentos que dijo el expresidente, donde fue que un día Colombia anunció que haría una consulta sobre ese tema, sobre la selección indefinida. Pero en ese momento que Colombia anunció que iba a entrar en una consulta, el expresidente estaba postulándose ya por una tercera vez a la presidencia para ir por su cuarto mandato, ¿no? Por su cuarto mandato como jefe de Estado, y no hizo caso lo que es al artículo 168 de la Constitución Política del Estado, donde él mismo fue en el año 2009, donde él mismo fue que eh, ¿cómo se dice? Hizo la aprobación, ¿no? En su gestión, lo que es la nueva Constitución Política del Estado, a la cual actualmente se maneja, donde el periodo del presidente solo tenía que ser durante 5 años y puede ser reelegido o pueden ser electos de manera continua, más no, lo cual que fue él mismo el que dijo eso en sus inicios de como presidente, y en lo cual se puede decir que no le importó, y en lo cual fue al manejo de las instituciones bolivianas, como sea la Corte, el Tribunal Supremo, donde él fue y manejó, se puede decir, manejó políticamente, usó el poder al Tribunal Constitucional para que puedan aceptar, ¿no? Su elección otra vez, haciéndole ver como un derecho humano, que en lo cual ya se dijo, como cual ya le dijeron varias veces y se dijo en la Corte Interamericana que no es un derecho humano y no está reconocido entre los tratados universales, doctora. Muy bien. ¿Algo más? Solo eso, doctora. Ya. A ver, el resumen. Nombre completo.
Dame, por favor. Perdón, doctora. Tu nombre completo, empezando por el apellido, por favor. Adriázola Delgadillo Andric. ¿No? Eh, el segundo apellido. Adriázola. Perdón, Adriázola Delgadillo André. Sí, doctora. ¿Tú crees que el hecho de que es como que un poco ha querido manipular los derechos humanos el expresidente o la exmandataria Evo Morales, queriendo, digamos, aferrarse al poder o a la presidencia? Sí, doctora. Ya, ¿por Él, qué? él quiso, ¿cómo decir? Querer modificar, o sea, así a su manera, sin que haya esas normativas o esos tratados, para que él pueda seguir en el poder, seguir con su ideología de su ideología de Estado y seguir dominando, ¿no? Lo que sería el Estado boliviano, ¿no, doctora? Porque a él vio que la gente, el Estado boliviano o la población boliviana ya no quería que él nos siga representando como jefe de Estado, y en lo cual él optó, entre comillas, acudir a los derechos humanos, lo cual no existe a lo que es a la selección, doctor. Y sí, Por ejemplo, el artículo 168, ¿lo tienes tu constitución a la mano? sí, doctor. Pero, ¿puedes revisar el artículo 168 de la Constitución? Artículo 168. El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectos o reelectos por una sola vez de manera continua. Es tan corto este artículo, pero tan claro, ¿no? Es como Sí, doctor. burlar lo que está establecido en la Constitución Política del Estado, el artículo 168, ¿no? Sí, doctora. Y fue él mismo en el año que él estaba como presidente que esta constitución fue aprobada, ¿no, doctora? Así es. Entonces, claro que no han cumplido, ¿no? Lo que manda la Constitución. Y es como que ha querido desviarse por el otro camino, diciendo que la reelección es un derecho humano, ¿no? Y no es así. Ese punto está claro, ¿no? Sí, doctora. Ya, muy bien. A ver, hay 5 puntos tienes. Doctora, disculpe, no sé si soy solo yo o la escucho entrecortada. ¿Cómo me Sí, le escuchan los demás? Sí, doctora, Eh, pensé ah, que era mi internet. Creo que exacto, sí, me pasa lo mismo. escuchamos cortada. Hola, 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 ¿me escuchan ahora mejor o igual? No, ahora sí, bien, doctora. Sí, está bien. Está mejor. No le aumentó un poco de volumen, eso tal vez era. Así de corto era el ensayo, ¿no? El punto. Y aquí se han podido dar cuenta cómo funciona un organismo internacional, ¿no? Para eso era el tema del ensayo. Ya, ¿quién va a continuar? Yo, doctora, Ignacio Cosío. Adelante, Ignacio. Bueno, doctora, bueno, como usted dijo, los 2 puntos, primero teníamos que ver sobre el argumento que el exmandatario Juan Evo Morales Jaime dio, y también sobre qué opina la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la relación no indefinida, sobre que no es un derecho humano, ¿no? La reelección indefinida. Bueno, primero empezamos con el exmandatario, ¿no? Su argumento como tal fue que sus derechos estaban siendo vulnerados.
Según el artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y lo cual en su momento no era así. ¿Por qué? Porque no existió como tal. O sea, si leemos el artículo 23, ni siquiera es un derecho como tal catalogado humano. Se podría decir que es un derecho político. Bueno, así lo menciono. Después, empezó a ser falacias, ¿ok? Como tal, ya con el principio podemos darnos cuenta que el presidente no tenía un argumento que tenga bases fundamentadas, ya que al final solo tomó la decisión porque tenía el poder. Primero porque evadió el referéndum que existió en 2016, ya que ese referéndum preguntó a la población si permitirían que haya una reelección para el presidente, lo cual la población dio a conocer su opinión y fue un no rotundo, con el más del 50%, lo cual no le interesó, primer punto. Después, no les importó el artículo 186, como nuestro compañero mencionó, ya que, como dijo, el periodo del mandato de la presidencia o del presidente y de la vicepresidenta y del vicepresidente del periodo, solo es 5 años y puede ser reelecta solo una vez, ¿no? De continuación. Y no les importó eso, segundo punto. Después, aparte de que no hicieron caso a la población y aparte, por no hacer caso a la población, no se está respetando la democracia que supuestamente existía, eh, porque supuestamente la democracia se define mediante la participación del pueblo y aquí no se estaba respetando eso. También se estaba fracturando, ¿no? No se estaba cumpliendo el artículo 410 de la Constitución, ya que el 410 nos habla de que como tal Bolivia tiene que respetar el bloque de constitucionalidad y en el bloque constitucional está los acuerdos y tratados internacionales. Aparte que, como mencionó ya el segundo punto, ¿no? De qué opinó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues la Corte estableció que eso no es un derecho humano y que incluso al intentar tener una perpetuidad o una reelección indefinida, estaríamos violando posiblemente el derecho político de los otros partidos, ya que por el hecho de que el mandatario ya estaba 2 veces en la presidencia, pues tiende a tener más poder y como se demuestra, puede realizar acciones que nadie lo puede parar, como se mostró, porque al final con estos puntos que menciono, no se debía haber podido dar una reelección, pero no le importó. ¿Por qué? Porque el tribunal dio su propia interpretación, mencionando que sí, es un derecho humano y que, bueno, básicamente a ellos no les importó ni la Constitución, ni como la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y al final decidieron darle la aprobación y sin importar ninguno de esos puntos. Bueno, entonces básicamente fue una violación, no es violación, bueno, fue un arremetimiento contra las leyes y contra nuestra propia democracia en Bolivia. Y eso. Ya, muy bien, Ignacio. A ver, si el exmandatario Evo Morales hubiera tomado en cuenta en el referéndum que ganó el que no quería, ¿no? La población que se ha reelegido nuevamente. ¿Tú crees que con eso se hubiera evitado los conflictos del 2019? Sí, y era lo correcto. Porque, ¿qué ha pasado? Ha sido de que ganó, ¿no? Las elecciones, pero o sea, el país se levantó porque argumentando que ha habido fraude, ¿no? Entonces, si se hubiera respetado ese punto del que se le dijo, ¿no? Entonces se hubiera evitado tantos conflictos, ¿no? ¿O qué dicen a ver los demás compañeros? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Adelante. Sí. Licenciada, me gustaría a mí hablar de la etimología de lo que ha acontecido. Creo que ese es el punto principal que deberíamos estudiar y posteriormente a la resolución de la Corte Interamericana. Creo que todos sabemos que
cuando se modificó la Constitución en el 2009, no fue una ideología naciente del gobierno en ese momento en Bolivia. Sabemos que otros países tomaron la misma actitud. Evo Morales simplemente copió la retórica y la ideología que tenían muchos otros partidos de corte socialista. Estamos hablando de Ecuador, Nicaragua, Venezuela y en algún momento Colombia. Me voy a referir a Nicaragua, al gobernante de Nicaragua, que él consiguió, asumiendo que se le estaban violando los derechos democráticos con la excusa del Pacto de San José, que en realidad también llega a ser la Corte Interamericana, ¿no? Evo Morales copió la ideología y la trató de implantar en Bolivia. Digo, trató de implantar porque no fue concluida. Por suerte, lo que sucedió en el 2019 no es un cambio, pero es el principio de un cambio. Yo me voy a animar a decir las cosas como son y voy a decir de que esto estaba manipulado, estaba preparado desde el 2013. Cuando se hizo el referéndum para tratar de modificar nuevamente el artículo 168 y que se le dé la oportunidad a él de tener una reelección indefinida, y el país le dio al revés, porque no aceptamos la modificación con el 51%. Él nuevamente volvió a usar artimañas que lamentablemente sus mismos partidarios dentro de la Asamblea Legislativa se dieron los favores para que esto aconteciera, que también tienen que ser tomados en cuenta. No solamente Evo Morales, obviamente Evo Morales como jefe del partido y del MAS es la persona responsable, pero no olvidemos que la Asamblea Legislativa debe ser un Estado, una institución independiente que se encargue de modificar para bien la legislación en Bolivia. Bueno, la Asamblea Legislativa le otorgó la oportunidad nuevamente de participar en las elecciones del 2019. También sabíamos que esto venía, que se venía un fraude, porque el primer fraude no sucedió el 2019, sucedió con el referéndum. Lamentablemente no fueron muy capaces como hacer, pero prepararon mejor su estrategia para que el 2019 se dé a cabo el fraude electoral. Claro, obviamente la ciudadanía no aceptó que no se respete la decisión soberana, el soberano, nosotros, los bolivianos, que tenemos la voz de cambio, la soberanía que le da el tinte patriótico a nuestro país. Entonces, creo que tendríamos que no simplemente juzgar las actitudes de Evo Morales, sino también incluir a todos los partícipes dentro de la Asamblea Legislativa como principales ejecutores de la vulneración en los derechos constitucionales, no solamente de una persona o de un partido político, de los bolivianos, porque nos cercenaron uno de nuestros derechos más importantes, que es la soberanía, el derecho a elegir, a suceder a un candidato adecuado, nuestra representabilidad. En este caso podría ser un presidente o un vicepresidente. Evo Morales obviamente fracasó y ahora el argumento de la misma Asamblea Legislativa después del fallo, lo importante de todo esto también son los 3 puntos principales. La conclusión que saca la Corte es: la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso es muy importante y creo que tenemos que aplaudir con estos 3 puntos para que nunca más suceda. Aprendamos de eso, preparémonos
para no aceptar cambios en la Constitución arbitrarias por el partido de gobierno o el partido político en función de gobierno. Ya. ¿Qué pasaría? Tu nombre completo es Fernando Arnés, ¿eres, no? Sí, correcto. ¿Qué se ha violado, o sea, desde todo punto de vista? ¿Qué somos nosotros? Un país democrático, ¿no? Correcto. La democracia era importante. Tanto la democracia es como que no se la está tomando en cuenta, ¿no? O sea, es como que se está imponiendo más el tema de ver más que todo su propia conveniencia, ¿no? En este caso Puedo decir de que aún no tenemos una independencia en los poderes. Está tan enraizada la ideología que nos metieron a todos, ¿no? A todo Bolivia. Está tan enraizada esta ideología que los poderes del Estado no son independientes, no se ve transparencia en ninguno de los poderes. está bien complicado, ¿no? El tema de la justicia. Como que la están pisoteando, en otras palabras, ¿no? Hace poco escuché también ya el dictamen de la Corte acerca del presidente Maduro. Obviamente, en algún momento van a caer estas estructuras, van a caer porque no tienen un sustento ideológico formado, simplemente es una actitudes corruptas, interesadas lamentablemente, y esa es la realidad de los países latinoamericanos, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica en algún momento fue creado como para dar una esperanza de crecimiento, no solamente económico, sino en cuanto a políticas de Estado, para que los países mal llamados tercermundistas tengan un horizonte con mejor calidad en todo aspecto económico, cultural, pero en estos últimos 14 años, creo no equivocarme, no hemos tenido un progreso en ningún aspecto. Sí hemos tenido un crecimiento muy básico, pero yo veo más que nos hemos estancado. Somos un país con cerca de 13 o 14 millones de habitantes que aún estamos en las penumbras acerca de políticas de Estado. No tenemos una educación básica en cuanto a política en los colegios. Los que tenemos la suerte, mis compañeros y todos nosotros que tenemos la oportunidad de aprender un poco más de leyes para poder defendernos. A ver, él que ha autorizado nuevamente para para su tercer mandato sería en este periodo que ha candidateado, ¿no? Y ha salido el tema del fraude. ¿Tú crees que el Tribunal Constitucional Plurinacional es el culpable por avalar la postulación de Evo Morales a las elecciones del 19? Sí, yo estoy completamente seguro porque la inconstitucionalidad del requerimiento fue avalado por ellos y hay un acto de omisión por comisión. Entonces sí tienen que ser juzgados. Así es, ¿no? Es como que han contra lo que está establecido en el artículo 168, han hecho caso omiso, ¿no? Correcto.
Muy bien, está anotada tu participación, arneses, ¿no? Correcto, licenciada, muchas gracias. ¿Has hecho tu trabajo también? Sí, está en la plataforma. Ah, ya. Entonces lo vas a defender igual. Sí. Ya. Gracias por tu participación. Ahora, a ver, José Ignacio, perdón, Ignacio no eres, ¿no? Ignacio, ¿me escucha Ignacio? Ignacio Cosío, Y sí, doctora, me disculpas, ¿qué mi pasó? celular se... yo. Ya dije, ¿dónde se fue? Ya, algo más, ¿quieres argumentar a tu ensayo, Ignacio? Tal vez por la participación de nuestro compañero, es cierto, tal vez por la emoción del momento se me ha ido algunas cosas y es muy cierto. Básicamente el que tuvo, bueno, es que desde mi punto de vista no solo fue el Tribunal Constitucional, porque hay un punto que es una presión política que básicamente ejerció también el presidente porque, sobre el Tribunal Constitucional, porque sí, como nuestro compañero mencionó, no deberían haber hecho eso. Deberían haberse regido a la norma, a la Constitución. O sea, por favor, son el tribunal que teóricamente defiende la Constitución y no les ha importado. Pero también importa mucho a el exmandatario, ¿no? Porque también él ha favorecido, o sea, por decirlo así, ha implorado, ¿no? Que él acepte. Entonces, como que es culpa de ambos. Así es. ¿Y tú crees que tras el fallo de la Corte de la IDH, eh, la situación, o sea, en la que queda Evo Morales de cara a una próxima elección, cómo sería? Sí. Como doctora no entiendo la pregunta. O sea, ¿cómo sería después del fallo? ¿No? Hay un debate, ¿no? Sobre la situación en la que queda Evo Morales de cara a unas próximas elecciones. Pues bueno, como se dio, ¿no? O sea, creo que eso es, ¿no? Como se dio porque lo aprobaron, ¿no? El presidente pudo dar la reelección y por eso hubo tanto problema, ¿no? Primero porque no respetaron los derechos de las personas, la democracia la estaban vulnerando, no respetaron la Constitución y creo que también por ese motivo la gente se animó a levantarse. Sí, sí va por ahí la pregunta, ¿no? A ver, el 2025, Ajá. ¿crees que pueda presentarse Ah, después sí, del fallo de la Corte? sí. O sea, según lo que he leído, sí, porque bueno, con la Constitución solo hice 2 veces consecutivas. Ya está descansando. Así que sí podría, legalmente podría. Porque está descansando este periodo, ¿no? Exacto. Pero es un tema también de análisis, de debate, ¿no? Claro, como, pues eso Raíz sería, del pero o sea, fallo, ¿no? De la Corte. si veríamos la Constitución y también sobre los derechos políticos, pues sí, como se dice, sería un debate, tendríamos que analizar en el momento en qué situación está el ex mandatario. Es para bastante debates, ¿no? El tema. Ya, estuvo muy bien tu participación y tu defensa del ensayo. A ver, vamos a hacer claro aquí con las notas. 5 va a ser por el tema que han hecho el trabajo y 5 puntos por la defensa. Entonces va a ser 10 puntos el trabajo, ¿ya? Está bien, doctora. Luego sería, a ver, para sumar los 40 puntos, lo que es 10 la asistencia, 10 participación. Serían los 20 puntos, 10 este ensayo que hemos hecho y vamos a hacer otro trabajo más para los otros 10 puntos que sumarían los 40. ¿Ya? Entonces, ya está calificado y anotado Ignacio. Igual Adrián Gracias, doctora. Delgadillo también tiene 10 puntos. Ya. ¿Quién va a continuar?
Yo, doctora. Adelante. Ya. Aumentando, ¿no? A lo que han dicho mis Es, compañeros. perdón, Herrera Pardo María Alejandra, ¿no? Sí, doctora, es de la Pardo Mariela. Adelante. Ya. Aumentando, ¿no? A lo que han dicho mis compañeros sobre la tercera postulación del presidente Morales, del expresidente Morales, para su cuarto mandato consecutivo, se podría decir que ha violado en su totalidad a la Constitución Política del Estado, siendo que en ese momento, que todavía era presidente, también ha violado el artículo 172, donde enmarca que las atribuciones del presidente es hacer cumplir la Constitución y las leyes, y él lo ha pisoteado y no ha cumplido en ningún aspecto referido al artículo 168, que dice que no puede ser, puede tener solo una reelección consecutiva y no más. Y tal vez yo pienso que tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, su estrategia era, o sea, se han referido a que ser reelecto era un derecho humano, por así decirlo, referido a la, ay, a la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23, que en ahí nos enmarca los derechos políticos y nos dice que todos los ciudadanos pueden participar en asuntos políticos directamente o por medio de representantes y que pueden ser elegidos mediante elecciones periódicas auténticas o por sufragio universal. Tal vez su estrategia era apelar, ¿no?, a estos derechos políticos de la Convención Americana para así poder hacer posible su reelección y seguir con su mandato por cuarta vez. Pero como lo hemos visto en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí claramente la Corte refirió que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que no es un derecho humano establecido la reelección indefinida. Ya. A ver, el artículo 172, María Alejandra, revísamelo el punto 1 y el punto 2, por favor. ¿Puedes leer? Artículo Léelo el 172. artículo completo y los dos puntitos, el 1 y el 2, por favor. Ya, doctor. Artículo 172. Son atribuciones de la Presidente o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley. 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 2. Mantener y preservar la unidad del Estado boliviano. Y Muy es todo lo contrario que él ha hecho, ¿no? Porque con su, con su, eh, con su postulación, con su tercera postulación, ha convulsionado el país y ha pisoteado el referéndum del 2019 también, en el que Bolivia claramente dijo, ¿no? bien, entonces, mantener y preservar la unidad del Estado boliviano. Eso para nada se ha cumplido, ¿no? Todo el tiempo, de una u otra forma, siempre se está en conflicto, ¿no? Siempre está conflictuado el país, ¿sí o no? Sí, es más que todo por eso, por las causas políticas, ¿no, doctora? Es por eso que el país está dividido, porque se podría decir que por